y baldes. Esas. A ver, voy a guardar ahora. Siempre me olvido. Cestas, jarras, macetas y baldes. Guardar. Listo, ahora creo que ya. Entonces, esas son las unidades del equilibrio que tenemos que producir. ¿Hay alguna duda o consulta? Entonces, traten de hacer ahora el ejercicio nuevamente, ¿no es cierto? Para ver, bueno, si tienen algunas dudas ya puntuales, poder preguntar. Gracias. Si no hay más dudas, continuamos con... Adelante. Una pregunta, ahí solo para aclarar, cuando hallamos el Q de equilibrio de una mezcla, siempre tenemos que redondear al menor, ¿no ve? Sí. Por si acaso se quería aclarar. Gracias. ¿De qué? En este caso, en el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, si no hay más dudas de la práctica, vamos a ver, vamos a continuar con el avance. Buen día, Inge, disculpe. Adelante. ¿Podría volver a explicar sobre el ejercicio número 2 del porcentaje sobre saldos, por favor? Porcentaje sobre saldos. Ya. Estaba yendo a otro lado. Espérame un minutito. Depreciación. El porcentaje sobre saldos, la fórmula, ¿no es cierto? 1 más el valor residual menos el costo de adquisición, que no me acuerdo cuánto era, ahí está. En este caso voy a tener que reducir un poquito para ver. Ahí está. ¿Sí? Entonces teníamos valor residual para nosotros, era 1.342, o sea, en este ejercicio es 1.342.84 con 845, dice. Listo. ¿Cuánto es nuestro costo de adquisición? 8.952. Entonces dividíamos entre 8.952.3. Esa división nos salía 0.14. Esto teníamos que elevar a la 1 sobre 4 porque nos estaba diciendo... Ay, perdón, creo que no estoy presentando. Sí, estoy. Adelante, adelante. Ok. Entonces, estábamos diciendo, elevábamos a la 1 sobre 4, ¿no es cierto? Y teníamos el resultado. Le podíamos, bueno, 1 menos esto. Y teníamos que multiplicarlo por 100 y nos daba el 37.766.670. Esa es la fórmula, la aplicación de la fórmula, ¿correcto? ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? No. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente aplicar el porcentaje que nosotros teníamos. ¿Cuánto es nuestro valor en este caso? 8.952.3, ¿correcto? Multiplicado por 37.767%,
Entonces, o 0.37. Esto me da 3.380.99 por los decimales, ¿no es cierto? Si hacemos con calculadora, seguramente nos va a variar un poquito. ¿Sí? Y el valor de 2104.10. Ya. Ahora, ¿no es cierto? Dice 2104.10. Entonces, ¿cuánto es nuestro valor? En este caso, 8.952, ¿no es cierto? Ese es nuestro valor original, pero no podemos seguir utilizando ese mismo valor. 8.952.3 menos, en este caso, la depreciación del año 1, menos 3.380.99. Y a este le vamos a aplicar el porcentaje del 37.767%. ¿Correcto? David, Sí, ¿alguna duda? Ahora sí, 2104 puntos. Y así sacamos cada uno. sí, ahora sí, gracias, señor. ¿De qué? Inge, lo mismo va a ser para el año 3 y para el año 4 de ese mismo ejercicio. Claro que sí. Ya me había ido. ¿Dónde está? Ahora tenemos 8.952, tenemos que restarle la depreciación del primer año, la depreciación del segundo año y recién sacarle el porcentaje, ¿sí? Muchas gracias, Inge. Esa era mi duda. Entonces, ¿qué le vamos a...? Pues dice, por eso su nombre dice porcentaje sobre saldos. Entonces, al valor original, al valor contable, al valor en libros, que se llama, le vamos restando la depreciación del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, dependiendo para qué año estemos calculando, y de acuerdo a eso calculamos el porcentaje sobre saldos. ¿Aclaradas las dudas? Sí, Inge. Entonces vamos a continuar con el avance, nos toca, estamos en el 2.2, creo, si mal no recuerdo, métodos de depreciación, sí, estados financieros nos tocaría. Dentro de los estados financieros vamos a ver el estado de resultados y balance general. Dentro de lo que es el balance general, también conocido como posición financiera, es un estado que lo hemos visto en la materia de contabilidad básica y el estado de resultados hemos visto acompañado del estado de costo de producción en la materia de costos y contabilidad, ¿no es cierto? Las cuentas son propias y sabemos que las cuentas de resultados no pueden ser cuentas de balance. Entonces vamos a hacer un poco de historia. Vamos a recordar un poco lo que es, en este caso, los estados financieros, el formato del balance general y el estado de resultados para acordarnos un poco nada más, ¿no es cierto? Esto ustedes lo han visto en la materia, y les he dicho, con mayor, en la materia de contabilidad y en la materia de
costos. Entonces, dentro de los estados financieros, el primero que vamos a ver de los estados financieros se llama, en este caso, el balance general. Balance general, o también conocido como posición financiera, cualquiera de los dos nombres es el adecuado. En la posición financiera o en el balance general están las cuentas de activo, el activo corriente y el activo no corriente. Dentro del activo corriente tenemos el disponible, el exigible y el realizable. Estos son los grandes rubros que nos dan. ¿Qué vemos en la posición financiera de una empresa? La liquidez, la capacidad de pago que tiene la empresa en el corto o en el mediano plazo. En el activo no corriente tenemos todo lo que son los activos, los bienes propios de la empresa, los activos diferidos, otros activos. Entonces, esa es la composición principal de lo que es el balance general, donde están las cuentas de activo, todos los bienes y derechos de la empresa. Ya no vamos a ver el activo que representa la cuenta caja, que representa la cuenta bancos. Eso y se supone que ya lo han visto en la materia de contabilidad básica con toda la profundidad que tenían que ver. Por lo tanto, aquí solamente me interesa cómo está elaborado mi balance general. ¿Para qué? Para luego hacer el análisis financiero. Entonces, para hacer un análisis financiero, yo tengo que conocer las cuentas que están dentro de lo que es el balance general. Hemos dicho, el primero, las cuentas de activo, todos los bienes y derechos de la empresa. En las cuentas del pasivo y patrimonio, podemos decir todo en el pasivo las obligaciones con terceras personas ajenas a la empresa, ¿no es cierto?, que no son parte de la empresa. En cambio, en el patrimonio van a estar todas las personas que son los socios, los dueños de la empresa, con su capital, con las utilidades que se tienen que distribuir, los ajustes, todas son cuentas patrimoniales. ¿Qué tenemos que considerar? Que en el total activo es igual al total pasivo y patrimonio, ¿correcto? Entonces, eso no tenemos que olvidarnos. En el pasivo son las obligaciones con terceras, las cuentas patrimoniales, obligaciones con los socios. ¿Alguna duda o consulta aquí? Adelante, Brando. El pasivo es pasivo, cuentas por pagar y también tenemos que los préstamos bancarios tenemos que ajustarlo bien y distribuirlo porque así podemos ver cuánto sería. Para el análisis financiero, Brandon, ya no nos necesita, o sea, sí podríamos distribuir. Tenemos demasiado pasivo a largo plazo, por lo tanto, ¿con quién tenemos que comparar? Si nosotros ya estamos hablando de hacer análisis financiero. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Prestarnos dinero. ¿De quién? De la entidad financiera. Entonces, ¿qué tenemos que comparar? Nuestro activo corriente, que es la suma del disponible, el exigible más el realizable, la suma de estos tres, con el pasivo corriente, que es el pasivo a corto plazo. Entonces, nuestro pasivo a corto plazo respecto a nuestro 6.598 podemos ver en el pasivo, en este caso, en el pasivo a corto plazo, y si lo comparamos con el activo corriente, que es la sumatoria del disponible más el exigible más el realizable, entonces podemos decir, tenemos bastante liquidez. Entonces, ¿qué vemos en las cuentas de balance? La liquidez, la capacidad que tiene la empresa de cubrir sus deudas en el corto plazo. Debe 6.598, si quieren números así. ¿Y cuánto tiene para pagar en bancos? Solamente con bancos 50.157. Por lo tanto, puede cubrir todas sus deudas en el corto plazo. Eso se ve en las empresas, ¿no es cierto? Cuando han elaborado sus estados financieros. Pero, ¿qué pasaría si en vez de ser aquí 6.598, nosotros le ponemos que esto es 65.980? Entonces, tendríamos que ver si nos alcanzaría solamente con la cuenta caja. No nos alcanza porque es 50.157
más 9.435 más 830. Entonces, no nos alcanza ni con todos nuestros activos, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven las cuentas de balance, para ver si nosotros tenemos el dinero suficiente para cubrir todas nuestras cuentas, todas nuestras deudas en el corto plazo. Ese es el objetivo de las cuentas de balance, ver la liquidez de pago de la empresa. Entonces, no solamente nosotros vamos a ver, sino cuando nosotros vamos a prestarnos, la entidad financiera es uno de los indicadores que maneja y dice, por cada 2 bolivianos que tengo, o sea, por cada boliviano que yo me presto, tengo que tener 2 bolivianos para pagar, porque tengo que pagar al capital más los intereses. También en las cuentas de balance podemos ver cómo nos está rindiendo nuestro capital, o sea, cómo está rindiendo nuestro patrimonio respecto a la inversión que hemos hecho. Entonces, estas cuentas de balance nos van a ayudar a medir resultados. ¿Con quién? Con ayuda de los indicadores financieros. Pero ¿dónde vamos a ver los estados financieros? Los estados financieros de la empresa solamente se puede ver en lo que es el estado de resultados y el balance general. Entonces, para nosotros, en la empresa industrial, esto han visto en la materia de costos, ¿no es cierto? Han tenido que elaborar su estado de costo de producción, no sé si es por proceso, por unidad, si han hecho costos por proceso o por órdenes de producción, dependiendo cómo hayan utilizado, ¿no es cierto? Pero han terminado elaborando el estado de costo de producción de lo vendido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a partir de un inventario inicial de producción en proceso. Entonces, teníamos que hacer la valoración de nuestro producto en proceso, si está al 50% de acabado, al 20%, cuánto es la pérdida normal, cuánto es la normal. Entonces, todo hemos trabajado en la materia de costos. Aquí solamente estamos haciendo un repaso de su estado de costo de producción. Partíamos del inventario inicial de materia prima, más las compras, materia prima disponible, menos el inventario final, el material utilizado en el periodo, más el segundo elemento del costo que se llama trabajo directo o mano de obra directa, ¿de dónde viene? De la planilla de sueldos y salarios, respectivamente, más los gastos indirectos de producción. Entonces, teníamos el costo incurrido o el costo total de producción. Menos el inventario final de producción en proceso, teníamos el costo de productos terminados. ¿Correcto? ¿Aquí alguna duda o consulta? Adelante, Brando. Bien, aquí dice que las compras en materia disponible. Bueno, aquí no hay inventario inicial de la materia prima, significa que aún no ha iniciado, solo hay compras ahorita ahí. Sí, a veces no necesariamente tienes inventario inicial, sino compras directamente, ¿no es cierto? Pero la disponible, ¿qué quiere decir? Lo que hay en el almacén, materia prima disponible. Entonces, menos el inventario final de materia prima, quiere decir que todo lo que hemos comprado hemos mandado al proceso productivo, por lo tanto, ¿no es cierto? El material utilizado en el periodo va a ser todo lo que hemos comprado. Si por el contrario, no sé si puedo modificar, pero vamos a intentar. Si tendríamos en este caso, ya, no importa. Si aquí tendríamos, qué sé yo, me voy a inventar 10 bolivianos más, ¿no es cierto? Tenemos entonces inventario inicial 10.000 más las compras, materia disponible 34.252. El inventario final es lo que nos queda. Si de estos 34.252 nos han quedado 2.452, entonces tenemos que el material utilizado en el periodo va a ser 30.000. La suma de los 3 elementos del costo me van a dar, en este caso, el costo total de producción, dividido entre
las unidades producidas, tenemos el costo de artículo terminado, ¿correcto? Simplemente esto ustedes manejan, o sea, ya han hecho en la materia de costos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que, para saber el costo de producción, sabemos que tenemos que sumar los 3 elementos del costo, que son material directo, mano de obra directa y gastos indirectos de producción, ¿correcto? Una vez que nosotros tenemos, en ese caso, el costo de artículo terminado, no nos interesa, nosotros queremos en nuestro estado de en nuestro estado de resultados tenemos las ventas menos costo de producción de lo vendido. A este artículo terminado más inventario inicial de producto terminado menos el inventario final de producto terminado, costo de producción de lo vendido, ¿correcto? Entonces, ventas netas menos costo de utilidad bruta en ventas. ¿Qué significa la utilidad bruta en ventas? Que nosotros tenemos esta cantidad de dinero para cubrir todos los gastos de operación propios de la empresa. ¿Cuáles son estos? Los de administración, los de distribución, comercialización, ventas, como les guste llamar, ¿sí? Y los gastos financieros. Igual. Sabemos, o sea, cuáles son los gastos de administración, cuáles son los gastos de distribución, cuáles son los gastos financieros. Estos son nuestros gastos de operación. Utilidad bruta menos gastos de operación, utilidad de operación. Más otros ingresos. ¿Por qué tenemos otros ingresos? Por ejemplo, aquí dice intereses ganados, utilidad en venta de activos fijos, ajuste por inflación y tenencia de bienes, resultado por exposición a la inflación, dependiendo si los resultados son negativos, son ganancias o pérdidas para nosotros, se van a sumar. Así como se suman los otros ingresos, también podemos restar los otros egresos, que son prácticamente, por ejemplo, intereses pagados, REI y otras cuentas que nos van a dar pérdida para la empresa. Esta utilidad de operación más otros ingresos menos otros egresos me da la utilidad antes de impuesto. Ay, perdón. Está bien. Esta utilidad antes de impuesto, dice que es la utilidad que va a representar que lo que nosotros tenemos que pagar. Entonces, de los 17,867 que tenemos de utilidad, nosotros tenemos que pagar el 25%, porque eso dice la ley, así está establecido, de todas las ganancias que tienen las empresas, ¿cierto? El impuesto a las utilidades representa el 25%, ¿cierto? De todas las ganancias que se. En caso de pérdida, ¿qué dice la norma? En caso de pérdida, no vamos a pagar porque dice, su nombre dice, ¿no? Utilidad IVE, impuesto a las utilidades de las empresas, o sea, a las ganancias. En caso de pérdida, no se paga el impuesto a las utilidades. Entonces, de los 17,867 que nosotros tenemos que obtener el 25%. Y este 25% para nosotros va a representar 4,466,75 el impuesto que tenemos que pagar a quién, a impuestos internos, ¿correcto?
Si nosotros tenemos que pagar 4.467, si no, podemos utilizar el impuesto a las transacciones que nosotros vamos declarando y puede ser, eso es como un pago a cuenta. Entonces, utilizamos el impuesto a las transacciones, 7.851, y restamos 17.000 menos 10.016. Esa es la utilidad de la gestión. Si somos una empresa de sociedad de responsabilidad limitada o somos una sociedad anónima, saben que tenemos que pagar la reserva legal, ¿no es cierto? No es pagar, sino que tenemos que guardar para nuestra reserva legal, porque así está establecido en el Código de Comercio, que la reserva legal debe ser el 5% de todas las ganancias después de impuestos. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? ¿Cuánto es el impuesto que tenemos que pagar? Perdón, la reserva legal. La reserva legal dice que es el 5%, por lo tanto, ¿de qué? De los 10.016. ¿Alguna duda? Adelante, Brando. Esta reserva legal de 5% es de algún tipo de ganancia. No. La reserva legal para las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, así es establecido, tiene que ser el 5, o sea, es el 5% el 5% de sus utilidades después de impuestos. ¿Dónde está establecido? En el Código de Comercio boliviano. Toda empresa, ya que sea de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, para futuros problemas, para futuras pérdidas, tiene que ahorrar un 5% de sus utilidades. Si somos una empresa unipersonal, no hay esta reserva legal, ¿no es cierto? Entonces, de los 10.016, el 5% es 500.80, ahí está simplemente redondeado, 501, y la utilidad a distribuirse es la utilidad de la gestión menos la reserva legal. Entonces, 10.016 menos 501, 9.516. Si somos dos socios y hemos aportado al 50%, entonces nos toca a 4.758 a cada uno de los socios. Pero esa utilidad a distribuir también es la utilidad de la gestión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos va a dar la rentabilidad de la empresa. Entonces, en el estado de resultados vemos la rentabilidad, en el balance general o posición financiera vemos la liquidez de la empresa. ¿Qué es la rentabilidad? Lo que nosotros hemos ganado en la gestión durante el desarrollo de las actividades de la empresa. Si nos fijamos nuestras ventas netas, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventas netas? 227.665 es mis ventas netas, ¿correcto? Entonces, estos 227.665, dice, para encontrar la rentabilidad, tengo que relacionarlo ¿con qué? Con la utilidad de la gestión o con la utilidad a distribuirse, perdón. Que en este caso para nosotros va a ser 9.516. Y esto me va a dar la rentabilidad de la empresa. Entonces, relación. Las ventas netas, hemos dicho, no nos interesa las ventas facturadas. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos llevado en contabilidad, sabemos que el IVA crédito fiscal está relacionado con las ventas
pero también está relacionado con las compras. Por lo tanto, si nosotros compramos 10.000 bolivianos y vendemos 10.000 bolivianos, nuestro IVA crédito fiscal va a ser el mismo y por lo tanto va a ser cero para nosotros el pago del impuesto. Si por el contrario nosotros compramos 100.000 y vendemos 10.000, tenemos crédito para el siguiente mes, para el próximo y así, y podemos ir actualizando nuestro crédito. Entonces vamos utilizando poco a poco a medida que vayamos requiriendo. Eso hemos visto en la materia de contabilidad básica, que el impuesto, el IVA crédito fiscal, es el precio de venta más el impuesto IVA débito fiscal, ese es el precio de factura. Pero para mi estado de resultados no me interesa ese precio facturado, sino el precio sin considerar impuestos. ¿Dudas, consultas? Adelante, Brando. Los sueldos que se hace para las personas de su trabajo, tienen que haber, parece que aquí hay dos sueldos, aquí dice que hay dos, pero es del activo, el activo que tenemos que distribuir para que pueda distribuirse bien para los empleados, ¿cierto? Estamos, o sea, dentro de los gastos de administración y gastos de distribución, tú ves sueldos 51.627, ¿no es cierto? ¿Correcto? Voy a ampliar, espérame. Ahí está, creo que ahí se ve. Sí, los gastos de administración son propios de la parte administrativa de la empresa. O sea, el gerente de la empresa, el contador de la empresa, el cajero, esos son los que van a percibir un salario en la parte administrativa y esos son sus sueldos. La depreciación del activo fijo también es del departamento de administración, del equipo de computación, vamos a decir, de los muebles y enseres que está utilizando el gerente, el contador, el cajero. Entonces, son propios los gastos de administración de la parte administrativa. En cambio, los gastos de distribución va a ser los sueldos de quién, del personal que se dedica a la comercialización o a la venta de los productos. La apreciación de activos fijos, igual, ese personal tiene que tener por lo menos una computadora, un escritorio, o tal vez tiene un vehículo, qué sé yo. Entonces, estos, si bien ves dos, pero estamos diciendo cada uno corresponde al departamento de administración y al departamento de distribución. Entonces, para ustedes, si tienen alguna duda, alguna consulta, yo les recomiendo revisar el libro del ABC de la contabilidad para un poco ver las cuentas, si tienen duda en alguna cuenta, ¿no es cierto? O también el de contabilidad intermedia de Juan Funes, del libro de costos también tiene Funes, que creo que es el más accesible, para que ustedes revisen sus cuadernos de costos de la materia, ¿no es cierto? Esto todo se ha elaborado, se ha tenido que avanzar en la materia de costos, tanto el estado de costo de producción de lo vendido como el estado de resultados. Son complementarios, ¿no es cierto? El estado de costo de producción de lo vendido no es imprescindible presentar a impuestos internos, pero sí el estado de resultados. Entonces, todas las empresas legalmente establecidas tienen que presentar su estado de resultados y su balance general. ¿Que es complementario el estado de costo de producción de lo vendido? Sí, es complementario, pero sin eso nosotros no podemos tener el estado de resultados. Y por eso es importante que nosotros tengamos, o sea, sepamos ¿qué calculamos entonces en el estado de resultados? La rentabilidad de la empresa, la utilidad que ha generado nuestra empresa. ¿Vale la pena invertir o no?
Entonces, cómo voy a simplemente saber? Les he dicho, me interesan solamente dos datos y con estos dos datos puedo yo obtener la rentabilidad de mi empresa. Una cosa es la liquidez y otra cosa es la rentabilidad, la ganancia que ha tenido, en este caso, mi empresa. Los 10.616, que es la utilidad, en este caso, perdón, 9.516 es la utilidad de la gestión. ¿Dividido entre qué? Dividido entre los 227.665, que es, y multiplicado por 100, la rentabilidad de esta empresa es del 4.17%. ¿Para qué me interesa? O sea, estamos diciendo, nosotros estamos haciendo análisis, no nos interesa, estos datos nos ha dado el contador, nos ha dado el auditor, y nosotros lo único que tenemos que decir es, la rentabilidad de la empresa había sido del 4.18%, en el peor de los casos 5%. ¿Me interesa invertir en esta empresa? Sí, no. ¿Cuál va a ser cuál es lo mínimo que yo quiero ganar cuando yo quiero invertir mi dinero? No sé de ustedes, pero yo puedo decir, yo quiero ganar lo mínimo que me paga la entidad financiera, y la entidad financiera me paga un 6.5%. No tengo que pelear con los empleados, no tengo que pelear con impuestos internos, solamente me paga depositando mi dinero, estoy diciendo, el 6.5%. Esta empresa me está ofertando una rentabilidad entre el 4 y 5%. ¿Vale la pena invertir? Desde mi punto de vista, no. Pero ya no sé, digamos, desde el punto de vista de ustedes. Tal vez ustedes dicen, no, yo solamente quiero poner a caja de ahorro donde la tasa que me paga máxima es del 3%. Bueno, entonces ahí tal vez sí vale la pena hacer la inversión. Por eso son importantes tanto el balance general como el estado de resultados en las empresas. Ya no nos interesa de dónde vienen estas cuentas, se supone que, como les digo, han aprendido en contabilidad y han profundizado en la materia de costos. Entonces, ese es el estado de resultados. Después del estado de resultados, nosotros también tenemos que elaborar, como dice la norma, ¿cierto?, el estado de cambios en el patrimonio neto para ver cuál ha sido el cambio de las cuentas patrimoniales. Entonces, ha habido ajuste, ha habido distribución de utilidades, cada qué tiempo se distribuyen. Todo esto tiene que estar en los estatutos de la empresa. No es que arbitrariamente vamos a decir, los socios nos vamos a repartir cada 2 años, cada año. No, eso está en el acta de constitución de la sociedad, donde dice que cada 3, 4 años, cada 2 años, dependiendo del acuerdo en que hayan llegado los socios, se van a distribuir las utilidades. De lo contrario, si no se distribuyen todos los años, pues van a utilizar, esas utilidades se van a ir acumulando y luego que pase el tiempo, ellos se van a distribuir sin ningún problema. Es obligatorio presentar también el estado de cambios en el patrimonio, pero a nosotros nos interesa simplemente conocer para qué se utiliza el estado. Para nosotros lo importante es el estado de resultados y balance general para tomar las decisiones adecuadas. Este otro estado, también conocido como estado de flujo de efectivo, nos dan las actividades de operación, o sea, en qué se ha gastado, en qué se ha invertido, cómo se ha financiado. Este es el estado de flujo de efectivo, pero hacia dónde han ido el dinero que tenemos. Hemos cobrado tanto a los clientes, que hemos pagado a nuestros proveedores. ¿Qué más? Los diferentes pagos que hemos realizado. ¿Qué hemos comprado? Hemos comprado un nuevo equipo. Entonces, ¿cómo se ha financiado? Entonces, todo esto nos da el estado, así se llama, el estado de flujo
de efectivo, que hemos dicho son importantes para que para presentación impuestos internos. Una empresa comercial, una empresa industrial, cuando cierra estados financieros, adelante, Brando. Cierra los estados financieros cuando ve que su capital o sus ventas disminuyen. Está establecido, ¿no sé?, por impuestos internos una fecha de cierre para los estados financieros. Las empresas industriales cierran estados financieros el 31 de marzo, ¿sí? Porque 120 días. Final de cada mes. El 31 de marzo de cada año. El anual, no el mes, no el mensual, el anual. Cierre de estados financieros implica que es la elaboración del balance general y el estado de resultados final de la empresa, de la gestión. Entonces, cerramos estados financieros 31 de marzo, iniciamos 1 de abril nuestras actividades del siguiente año hasta el 31 de marzo. ¿Por qué cerramos el 31 de marzo? Porque 120 días después de cerrados los estados financieros, 31 de marzo, debemos cancelar el impuesto a las utilidades que está establecido por ley. Entonces, empresas industriales, 31 de marzo. Empresas comerciales, 31 de diciembre. Como es norma, ¿no es cierto? Como es norma que tenemos que cerrar estados financieros 31 de diciembre, 120 días, después debemos pagar el impuesto. Está establecido que si nosotros tenemos ganancias, pagamos impuestos. Si tenemos pérdida, hemos dicho, no vamos a pagar impuesto. Pero ¿qué dice impuestos internos al respecto? Si nosotros presentamos 3 años consecutivos de pérdida, ¿cierto?, automáticamente estamos diciéndole a impuestos internos que por favor nos fiscalice. Eso quiere decir que nos revise nuestros estados, que nos revise todas las operaciones comerciales durante el año para ver si realmente hemos tenido pérdidas. ¿Por qué? Porque impuestos internos dice, no puede existir una empresa, puede seguir existiendo una empresa si presenta año tras año pérdida, pérdida, pérdida. Entonces, algo está mal en la empresa o hay algún problema. Entonces, impuestos internos fiscaliza, quiere decir, revisa todos nuestros estados financieros y si realmente los 3 años tenemos pérdida, nos va a recomendar que procedamos a la disolución de la empresa. Entonces, estos estados financieros que hemos visto, estos estados de costos de producción de lo vendido que han trabajado ustedes en impuestos, nosotros vamos a hacer unos ejercicios para elaborar nuestros estados de resultados estimados, nuestro balance general estimado a partir de las cuentas de costo, ¿cierto? A partir de los 3 elementos del costo, vamos a hacer los ejercicios, en este caso. A ver, ¿dónde está? La
Fayomex proyectadas de manera semestral para uno de sus productos en el año 2016. Nosotros tenemos que trabajar con empresas, ¿no es cierto?, que están vendiendo nuestros productos, que están vendiendo sus productos, entonces están elaborando y establecen. Si no tuviéramos las ventas, en este caso las ventas proyectadas, si tenemos datos históricos, podemos estimar a través de una regresión lineal cuál va a ser nuestras ventas durante todo el año, durante el primer trimestre, contra el segundo trimestre, semestre, cuatrimestre, como quiera. O sea, si no tenemos las ventas proyectadas, podemos elaborar, sí, a partir de qué, de los datos históricos, haciendo una regresión lineal, podemos estimar las ventas, las unidades a ser vendidas. ¿No es cierto? En este caso me dice, tengo ya. Estas son mis ventas proyectadas, 3,000 unidades para el primer semestre, para el segundo semestre, 3,200 unidades. El precio de venta ya está establecido, dice, es de 32, es de 52 o 32, algo por ahí, no veo. 32 por unidad. Si no tenemos el precio de venta, sabemos calcular, sí, ¿no es cierto?, el costo total más el porcentaje, y tenemos que saber el porcentaje de utilidad que queremos ganar. Por lo tanto, costos fijos más costos variables. ¿Correcto? En este caso nos está dando ya en el ejercicio también el precio de venta. Estamos obviando toda esa parte. El inventario final de productos terminados es de 20 bolivianos la unidad y el 40% de las ventas del siguiente semestre. Para el primer semestre de la siguiente gestión, las ventas se estiman en 3,100 unidades. El inventario inicial de productos terminados, 1,200 unidades para el primer semestre. El costo unitario es de bolivianos 21. Cada unidad de producción, o sea, por producto se requiere material A, material B, 2 kilogramos, 3 litros. Costo del inventario inicial, 2, 3. Costo de compra para el primer semestre, 3, 4. Para el segundo semestre, 3.3, 4.15. Entonces, ¿qué me están dando? Me están dando todos los datos para que yo elabore, en este caso, mi estado de resultados. Inventarios de materia prima son los siguientes. Los inventarios se evalúan bajo la técnica WEBS. Entonces, quiero que me repasen qué es la técnica WEBS. Últimos en entrar, primeros en salir. Cada producto requiere un operario, 2 horas de mano de obra directa, el costo 2, gastos indirectos variables 0.025, 0.1. Los gastos indirectos fijos por semestre son tanto. Material directo, depreciaciones, los gastos de administración, depreciación, alquileres, uno es anual, el otro es mensual, se pide elaborar para la gestión 2016 el presupuesto de costo de producción y el estado de resultados estimado. Este es el enunciado que vamos a hacer, no nos alcanza el tiempo, pero ya hemos leído todo el ejercicio, entonces el día miércoles vamos a empezar la resolución de este ejercicio. Gracias y buenas tardes. Y que tenga un buen día. Adiós, Brandon. Adelante, Luis Fernando. Disculpe, Inge, ¿será que nos puede facilitar las presentaciones de las 8 diapositivas y este ejercicio más para que vayamos analizando igual? Por favor. Las diapositivas deben estar, pero bueno, ya les voy a enviar. Listo, muchas gracias. ¿De qué? Entonces, si no hay más dudas, hasta el día miércoles. Gracias por su atención. Hasta luego, Inge. Hasta el miércoles. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.
Adelante, dime, Eddie. Buenos días, ingeniera. Una consulta. Yo recién me inscribí ayer. Con respecto a los grupos, ¿será que me puedo añadir a un grupo que falte integrantes? Claro que sí, no hay problema. ¿Cómo tendría que hacer, ingeniera? Bueno, tenemos el grupo de, por ejemplo, Obando Guevara. A ese grupo precisamente ya hablé con Laura y con David, entonces a ese grupo quería unirme. Perfecto, Muchas gracias, ingeniera. Eso nomás sería. ya. Hasta luego. Hasta luego.